Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos ustedes un hermoso día de fiesta en donde quiera que se encuentren celebrando. Hace algunos meses me preguntaba cómo iban a ser estos momentos en la fiesta de los tabernáculos. La verdad es que lo único claro que aparecía en el horizonte es que de alguna manera íbamos a celebrar estas fiestas y por lo menos agotaríamos todas las instancias necesarias para poder estar juntos en el lugar que Dios nos señalara. Los acontecimientos en el mundo durante este año y el anterior han sido particularmente, podríamos decir, catastróficos. Muchas personas murieron a causa de esta pandemia que ha asolado al mundo entero. Esta fiesta podrá ser recordada por muchas razones, según nuestros pensamientos individuales. Entre ellas, mis hermanos, está el hecho de que frente a la contingencia, la Iglesia también ha sido probada en el temor de Dios. Y así como en este lugar, alrededor de todo el mundo, personas de toda lengua y nación, unánimes, se encuentran en el lugar que Dios nos ha proporcionado para esta ocasión. Todo esto es motivo de inmensa alegría, sabiendo que Dios no nos ha dejado y una vez más ha permitido este reencuentro familiar en el gozo y la esperanza de su nombre. Hermanos, esta es una fiesta muy especial y es una buena ocasión para hablar de dos razones por las cuales nos encontramos hoy en este lugar y que además nos van a acompañar como verdaderas lecciones cuando retornemos a nuestros hogares, porque son lecciones fundamentales, vitales para nuestras vidas. Mi mensaje de este día lleva por título: Alegrémonos juntos en el temor de Dios. Lo que siempre hemos aprendido en la iglesia es que Dios revela su plan maestro. Dios tiene un plan. Esto no es obra de una casualidad. Y Dios nos muestra este plan a través de estas fiestas santas. Todo lo que existe tiene una razón de ser. No es obra de la casualidad ni de millones de años de evolución. Incluso los científicos actualmente reconocen que todo lo físico tiende por naturaleza al desorden. Porque si pensamos, la materia viva debe consumir y degradar energías constantemente. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, transformamos nuestra energía en trabajo y la reponemos mediante el alimento. Esto hace que intercambiemos energía según sea el medio en que nos encontremos, lo que produce una tendencia natural a un estado de desorden. Según esto, la evolución no es ni siquiera una posibilidad, porque del desorden, por obra de la casualidad, no podríamos tener la vida que hoy día conocemos. El plan de Dios es coherente a este principio científico, porque es la transformación de lo físico, corruptible, que tiende al desorden, a la perfección espiritual eterna. La última etapa del plan de salvación corresponde al último y gran día, y es la séptima fiesta, y representa un periodo de juicio donde la inmensa mayoría de las personas que han vivido sobre la faz de la tierra recibirán su oportunidad de conocer a nuestro Dios. Pero inmediatamente antes de aquello habrá un periodo de 1000 años en donde los hombres, por primera vez en la historia, aprenderán a vivir en paz a través de practicar este camino de vida que hoy día nosotros conocemos. La fiesta que hoy celebramos
corresponde precisamente a ese periodo de tiempo de 1000 años en el futuro. Será un tiempo maravilloso, donde la tierra será fértil y florecerá el desierto, como dice la Escritura, con el conocimiento que Dios le entregará al ser humano. Podemos comenzar a revisar algunas escrituras. Los invito a ir a Isaías, en el capítulo 11 y versículo 9. Aquí dice lo siguiente: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Esta fiesta, como la totalidad de las fiestas santas de Dios, también no es algo opcional que nosotros podamos decidir y venir por nuestro propio gusto y placer. No es como disfrutar algunos días de vacaciones para solo reponer energías. El descanso es parte vital de esta fiesta, porque reposamos de nuestras actividades laborales, de un año entero de trabajo, como se acostumbra. Pero no es una parte vital, hay un significado más allá, esperando por nuestra comprensión. Y a diferencia de las fiestas religiosas que vemos en el mundo, estas fiestas son ordenadas por Dios, tienen un fundamento bíblico y se complementan en forma perfecta con las otras fiestas que guardamos durante todo un año. Vamos a ir al libro de Levítico, allí en el capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Allí partiendo en el versículo 34 dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, al Eterno por 7 días. Guardar estas fiestas tiene sin duda muchas, pero muchas cosas positivas en la vida de quienes venimos a cumplir este mandamiento ordenado por nuestro Padre. Recuerden que esta fiesta se seguirá guardando durante el milenio. Y hay 2 lecciones que, como dije, nos acompañarán a nuestros hogares. La primera de estas lecciones es algo que a veces se confunde en cuanto al significado, que pueden distorsionar el sentido verdadero. El punto número 1, o la primera lección, es: venimos a la fiesta para aprender el temor de Dios. Venimos a la fiesta para aprender el temor de Dios. Vayamos a una escritura, ahí en Deuteronomio, en el capítulo 14 y versículo 23. Allí dice lo siguiente: y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno, tu Dios, todos los días. Nótense que dice todos los días, no solo en el periodo que dure la fiesta. ¿Y qué significa todo esto? Temer a Dios es una frase que a veces no comprendemos en toda su dimensión. ¿Por qué Dios pediría al ser humano que le temamos? Nosotros aprendemos en la vida a temer algunas cosas malas. Es cosa de
de ver las noticias de los últimos tiempos, todo el tema de desastres naturales, producto del cambio climático, o la pandemia que ha asolado el mundo. En diferentes partes del mundo hay descontento y tenemos gente protestando e incendiando lugares, saqueando. Hay de pronto accidentes automovilísticos, delincuencias, femicidios, robos, a veces a mano armada, etcétera. Todo eso son cosas a las cuales le podemos de alguna manera temer fuertemente, porque causan daño. Es algo que no nos agrada. Pero a nuestro Dios de amor, ¿por qué habríamos de temerle? ¿Cuál es el tipo de temor que Dios nos pide? Primero, debemos entender bien lo que significa el temor de Dios. Hay, por cierto, ideas a veces equivocadas al respecto. Y luego estas ideas no tienen un buen resultado en la práctica. Vamos a ver algunos de estos casos en la Biblia, de ideas que a veces nos parecen correctas a primera vista, pero no bastan para demostrar el verdadero temor que requiere Dios. En el mundo hay muchas personas que creen que Dios existe, pero pese a eso, en realidad no hacen nada por hacer cambios en su vida, porque para ellos creer es signo de fe, y con eso ya no tienen más que hacer en esta vida. Mientras más creen, más fuerte para ellos es el sentimiento de fe. En la carta del apóstol Santiago a los judíos de la diáspora, es decir, en la dispersión, vemos cómo este concepto es realmente un error. Vayamos allí al libro de Santiago, en el capítulo 2, Santiago, en el capítulo 2, y versículo 19. Allí dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí tenemos un caso de creer en Dios, temerle. Aquí dice que creen y tiemblan. Un temor basado en el conocimiento que podamos tener de su grandiosidad, pero estar en rebeldía a su gobierno, sin hacer lo que Él nos pide y sin tener fe en hacer su obra, sin arrepentirse o cambiar nuestro modo de vivir, ese temor no es positivo y no sirve. Una persona me hablaba durante el año y me decía en forma angustiada de cómo podía vivir una vida plena, porque en realidad tenía muchos problemas y sufrimientos, y que le permitieran vivir feliz. La respuesta a esa interrogante que muchas personas tienen en el mundo tiene que ver con un concepto que tal vez esté de moda, que tiene que ver con hacer un reinicio personal, arrepentirse y comenzar una vida conforme a los mandamientos de Dios. Otro caso en la Biblia se encuentra en la parábola de los talentos, y allí vemos el caso de una persona que no hizo crecer lo que él había recibido por temor, lo esconde, paralizado por lo que pueda suceder
Y en definitiva, no hace nada más. Podemos ver parte de esta parábola ahí en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 25 y versículo 25. Dice: por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Otra forma de ver esto podría ser cuando Dios nos llama a este camino y nos da discernimiento respecto a su palabra. Pero a veces no estudiamos lo suficiente, porque pensamos que mientras más entendemos, más se nos exigirá. Y entonces tenemos miedo de fallar. Y como consecuencia no hacemos crecer el conocimiento de Dios en nosotros. Este tipo de temor no es el que Dios requiere de nosotros, porque en definitiva tampoco tiene un fin positivo. Las palabras del hebreo, las principales que traducen temor, tienen en realidad varios significados. Podemos ver algunos, pero lo fundamental es que en el contexto traducen este temor a Dios como respeto y honra. El verbo hebreo yare, Y-A-R-E, que significa temor, lo hace en el sentido positivo, al igual que el sustantivo yira, Y-I-R-A-H, y lo podemos ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 20 y versículo 20. Aquí hablando Moisés dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Bueno, aquí vemos una cualidad positiva de lo que es el temor de Dios, reconociendo los beneficios de obediencia a sus mandamientos. También en Proverbios, en el capítulo 2 y versículo 4, Proverbios 2, versículo 4, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios. En este caso, ese temor de Dios es producido por el estudio y la comprensión de la Sagrada Escritura. Cuando llegamos en realidad a entender la mente de Dios y cómo Él piensa a través de su palabra, nos emociona saber su infinito amor hacia el ser humano, y que además es obra de sus manos. Y entonces se nos abre el entendimiento al conocimiento, y somos receptivos a esa sabiduría. Y esto lo podemos encontrar en el diccionario completo de estudio de la palabra del Antiguo Testamento, del 2003, páginas 470-471, de Warren Baker y Eugene Carpenter. En el caso de lo que conocemos como Nuevo Testamento, el sustantivo povos, P-H-O-V-O-S, puede significar temor, temor reverencial. No es miedo de lo poderoso, que es, o de su castigo siempre justo. Lo que se refiere en realidad es la sana idea de no agradarlo,
como se merece. La sana idea de no agradarlo como se merece. Eso es el temor de Dios. Y lo describe también Lucas como un temor positivo y productivo en el libro de los Hechos. Vayamos allá, al Hechos, en el capítulo 9. Y versículo 31. Entonces las iglesias, hablando aquí de las iglesias, tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nosotros podríamos decir que el temor de Dios, en el fondo, es una actitud de respeto reverencial. Es cierto que cuando nosotros llegamos por primera vez al conocimiento de Dios, cuando llegamos a la iglesia, recordando un poco aquellos tiempos, a veces pasa que somos motivados principalmente por el miedo, por el castigo que Dios impone a quienes no cumplen sus leyes. Pero cuando una persona comienza a madurar espiritualmente, también comienza a entender el profundo amor que está involucrado en este verdadero diseño que Dios ha hecho, tanto de las cosas físicas como de las espirituales, y nos emocionamos positivamente de estas maravillas que hace nuestro Padre, y lo vamos entendiendo y vamos obedeciendo cada una de sus ordenanzas con profundo respeto reverencial. En el mundo de mañana, las naciones también aprenderán el temor correcto y positivo de Dios. Al principio, igual que en este tiempo, utilizará el castigo y su inmenso poder para someter a las naciones de la tierra. Esto lo podemos ver en el libro del Apocalipsis, que describe esta instancia que va a suceder en el futuro. Vayamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 19 y versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí Dios utiliza la vara de la corrección para enseñar a los que sobrevivan de las naciones, principalmente para guardar sus días santos, que, como se nos ha enseñado, nos grafican precisamente este plan de salvación para toda la humanidad. En el libro de Zacarías, en el capítulo 14, esta es una escritura que se lee recurrentemente durante la fiesta de los tabernáculos. Y en el versículo 16, allí dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos.
a las naciones en ese tiempo se les enseñará a temer a Dios en el mundo de mañana. Pero este miedo apropiado en realidad construye amor y una gran paz. Observe cómo las naciones también van a prosperar y sus vidas serán bendecidas a medida que crezcan más y más en este camino de Dios. Hay una escritura ahí en el libro de Isaías que lo describe en el capítulo 2 y versículo 2 del libro de Isaías. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Serán momentos, queridos hermanos, de mucha paz. Una paz increíble en el mundo entero, como nunca la ha habido hasta ese tiempo. Y el ser humano por fin aprenderá a temer a Dios y a andar en sus caminos. También agregando a esto, ahí en el libro de Miqueas, vayamos allá a Miqueas, en el capítulo 4. Capítulo 4 de Miqueas y versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. El temor de Dios, lo mismo que hoy, conducirá a las personas a tener una actitud de vida correcta, que desemboca en una vida llena de bendiciones y gozo. Porque aún el pueblo de Egipto, que ha sido como el archienemigo del pueblo de Israel durante tanto tiempo, aún ellos van a aprender el temor de Dios. Y lo dice el libro de Isaías en forma magistral. Podemos ir allá. Isaías en el capítulo 19 y versículo 21. Y el Eterno será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán al Eterno en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos al Eterno, y los cumplirán. Y herirá el Eterno a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán al Eterno, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Eterno. En aquel tiempo Israel será tercero, con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Porque el Eterno de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Qué cosa más maravillosa, hermoso. Y esto es una profecía que nos demuestra la importancia de desarrollar el temor de Dios.
pues es algo que trae bendiciones en abundancia. Las naciones aprenderán a vivir en paz y armonía. No habrá más guerra, no habrá sufrimiento ni miseria. Y esto, queridos hermanos, nos lleva a otra reflexión dentro de este mismo punto. ¿Cómo aprendemos temor de Dios hoy? Porque yo dije antes, al igual que hoy, algo que va a pasar en el futuro. En la actualidad, la casa de Dios, que es la iglesia, también debe aprender lo que es el temor de Dios. A través, por supuesto, de guardar los mandamientos y en el fondo, hermanos, guardar este camino de vida. Pese a las circunstancias, pese a todo lo que nos pueda rodear. Y en ese sentido podemos ver el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo y que quedó registrado en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. Vayamos allá, por favor. Y en el versículo 7 del libro de Hebreos, capítulo 5. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, aquí se refiere al Padre, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo también, nuestro sumo ejemplo, aprendió y vivió en la carne propia lo que puede sentir un ser humano. Y él actuó siempre en plena obediencia a Dios el Padre, haciendo su voluntad. En la fiesta de los tabernáculos es posible desarrollar esta cualidad del temor reverente a nuestro Dios. Nuestra iglesia tiene, por ejemplo, una estructura, de hecho hay una organización visible, y esa organización trabaja en orden y hace lo posible por tener todo muy bien organizado, con tiempo, con anticipación. Se preparan para las fiestas, se preparan los programas de televisión, todo esto, para que todo funcione de la mejor manera posible. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de improvisaciones o cosas dejadas a medio hacer. Entonces, nuestro ejemplo de cómo nos sujetamos a la autoridad establecida que hace que todo esto funcione en orden, es una pequeña muestra de cómo va a ser nuestra actitud de obediencia por 1000 años en el milenio. Nosotros sabemos que el que es fiel en lo poco es también fiel en lo mucho. Y en este sentido, el ejemplo personal que podamos mostrar en todo esto es algo muy valioso a los ojos de Dios. Cristo dijo que los cristianos somos la luz del mundo y que esa luz debía alumbrar, no como aquella lámpara que se esconde y que a veces no puede entregar la luz como corresponde. Una linterna que guardada en un bolsillo, por ejemplo, no sirve de mucho. Vamos a Mateo, aquí vamos a ver esto que lo dice muy bien y ver lo que dice Jesús. Mateo en el capítulo 5. Mateo capítulo 5 y versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La fiesta de los tabernáculos es una oportunidad espléndida para mostrar nuestra actitud de obediencia al gobierno de Dios y nuestro ejemplo de servicio de los unos por los otros. Tabernáculos es una experiencia extraordinaria que, si la vivimos con fe y amor, todo eso es una forma de mostrar el temor apropiado por nuestro Padre. Es el momento, hermanos, de practicar una vida que será una enseñanza para todas las futuras generaciones en el mundo de mañana. Esta es una vida basada en el temor de Dios, donde hay momentos para adorar a nuestro Padre, momentos para asombrarnos de sus maravillas. Es cosa de caminar en el lugar donde usted se encuentre en la fiesta, ver una hermosa flor o escuchar un pajarillo, asombrarnos por esa maravilla. Momentos para mostrar respeto y reverencia también. Todo esto sumado a nuestro ejemplo de obediencia traerá con seguridad enormes bendiciones en nuestras vidas. Y la otra razón que nos va a acompañar en el retorno a nuestros hogares como lección fundamental para nuestras vidas es algo que la humanidad entera aprenderá también en el futuro. El ser humano debe aprender a regocijarse ante la presencia de Dios, dado que es quien provee todas las bendiciones. Él es el dador, el proveedor de todo, y Él nos entrega cosas buenas de la vida. Entonces, este segundo ingrediente es: venimos a la fiesta para alegrarnos y regocijarnos delante de nuestro Dios. Es el segundo ingrediente. Venimos a la fiesta para alegrarnos y regocijarnos delante de nuestro Dios. Este año en particular ha sido un año difícil para muchos de nosotros. En realidad, hace 2 años atrás, durante la fiesta, ya comenzaban las malas noticias. Por ejemplo, aquí en Chile, en la fiesta en el Ryutai, y en muchos lugares del mundo comenzaba una crisis social. Y una de nuestras hermanas nos informaba de una verdadera explosión que ocurría en Santiago. Luego, cuando nos fuimos, después del último gran día, uno de nuestros hermanos sufre una caída que le costó una fractura de su brazo. Y al llegar a Santiago, vivimos en carne propia todo el caos que se apoderaba en ese tiempo de las calles de Santiago. Fueron momentos tristes, un poco desesperantes, pero eso no se detendría allí, porque luego de pocos meses, un tercio de año tal vez, llegaba la noticia de un virus que amenazaba para convertirse en pandemia. Y el pánico se apoderó poco a poco de los países del mundo. Marzo marcó un distanciamiento social y el uso de una mascarilla. Ya no fue la crisis social, ahora era la pandemia, que iba a detener la economía y las principales actividades de las personas. La iglesia ya no pudo seguir reuniéndose en forma presencial. Ha sido un año muy complicado, en realidad. La misma revista ha tenido que pasar de un formato escrito ya a algo más digital. Y bueno, todo lo ocurrido no alcanza en realidad para que estemos alegres. Sin embargo, queridos hermanos, la fiesta nos enseña que en el futuro la humanidad entera
aprenderá a regocijarse delante de Dios. Hoy nos toca a nosotros experimentar la instrucción directa de nuestro Dios, no importa cuán difícil haya sido nuestra travesía para llegar hasta aquí. Veamos lo que dice Dios en Levítico, en el capítulo 23 y versículo 39. Levítico 23, versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Aquí las personas también hacen arreglos de flores para el inicio de la fiesta. Y aquí continúa diciendo, y os regocijaréis delante del Eterno, vuestro Dios, por 7 días. La versión de Jerusalén de 1976 dice, y os alegraréis en la presencia de Yahvé, vuestro Dios, por espacio de 7 días. La fiesta es un tiempo de alegría y regocijo, que es ordenado por nuestro Dios y tiene desde luego un maravilloso propósito. Así como el temor de Dios tiene la particularidad de llevarnos a la obediencia a Dios, y podemos desde luego comprender a cabalidad el camino de Dios, del mismo modo, esto nos lleva a ver cómo la obediencia y temor de Dios conducen a bendiciones y regocijo. Eso es una comprensión maravillosa de todo esto. Aquí se hace manifiesto especialmente en la última temporada de fiestas que se terminan con tabernáculos y el último gran día. Son 8 días que como pueblo podemos aplicar los principios de Dios, que son explicados en los mensajes concentrados de esta hermosa temporada del año. Este tiempo también es un buen momento para experimentar las bendiciones que se derramarán sobre las naciones que sobrevivan para el reinado de Cristo y las primicias. Es tiempo de aprovechar, de saborear esta pequeña muestra de lo que algún día será para toda la humanidad, porque ellos también van a experimentar este tiempo en el futuro. Vamos a una escritura de Deuteronomio, aquí hablando del segundo diezmo. Claramente no es el que se usa en la mantención de la obra. Aquí se refiere a una 10ª parte que debemos ahorrar para venir al lugar que el Eterno elija y alegrarnos delante de Él. Así que vayamos allí a Deuteronomio en el capítulo 12 y versículo 17. Deuteronomio 12:17 dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante del Eterno tu Dios las comerás en el lugar que el Eterno tu Dios hubiere escogido. Tú, hablando de las personas, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante del Eterno tu Dios de toda la obra de tus manos. Y además en el capítulo 14 y en el versículo 26, una hoja más adelante, de este mismo libro agrega algo muy interesante. En el versículo 26
Deuteronomio 14:26 dice: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Nuestra alegría tiene mucho que ver con la liberación de todas las cosas que son tormento hoy día para el mundo. Las crisis sociales, las epidemias, los grandes desastres naturales, las olas de calor, de frío, los rumores de guerra, las noticias desgarradoras que vemos día a día en la televisión, y liberarnos de toda la tensión que pueden provocar estas cosas es una razón fundamental de nuestra alegría, y que es la misma alegría que experimentará el mundo cuando saboree la verdadera paz, la libertad. Un mundo sin miedo de ataques terroristas, por ejemplo. Un mundo de abundancia, no de hambres, donde no haya necesitados. Un mundo bondadoso, de mucha paz. Ese es el significado más intenso de esta fiesta, mis hermanos. Y Deuteronomio en el capítulo 16, una página más adelante, y versículo 15, continúa diciendo: 7 días celebrarás fiesta solemne al Eterno tu Dios en el lugar que el Eterno escogiere, porque te habrá bendecido el Eterno tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Aquí lo dice, verdaderamente alegre, no una sonrisa solo dibujada en nuestro rostro, sino una forma armoniosa de felicidad. Durante este año hay hermanos que han sufrido mucho, y hemos sido testigos, hermanos que han sido operados, que sufren dolores físicos, que a veces ni con medicamentos se alivian. Algún día Dios limpiará las lágrimas de todos aquellas personas que han llorado en el sufrimiento. Dios traerá también el alivio verdadero y definitivo. Vayamos a una escritura en Isaías, en el capítulo 25, y en el versículo 6. Allí dice: y el Eterno de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Pensemos solo por un momento, queridos hermanos, en todos los niños que hoy sufren, que mueren incluso de hambre en el Cuerno de África. En otros lugares también mueren niños de hambre. Los soldados que mueren en guerras. La miseria que podemos ver en las calles de nuestras ciudades. La desigualdad social, donde pocos tienen muchos y muchos tienen muchas carencias. Todas estas cosas en el mundo de mañana se habrán ido, y en su lugar, en su reemplazo, se instalará un aire de paz y de justicia. Precisamente en este ámbito es en que Dios promete quitar el velo a la humanidad. Ese mismo velo que hoy impide que muchos de nuestros familiares y amigos entiendan lo que hoy nosotros entendemos. ¿Cómo nos gustaría tener a todos nuestros familiares para que entiendan esto, este mensaje de Dios, este camino? Pero además Dios en ese tiempo eliminará de la senda del hombre al enemigo, que hoy es quien nos pone zancadillas y busca de alguna manera desalentarnos,
de nuestras decisiones de vida. Este año muchas personas en el mundo fallecieron a causa del coronavirus, pero para ellos también hay una muy buena noticia, porque la promesa de Dios, en definitiva, también es terminar con este flagelo de tristeza y este enemigo que es la muerte, porque también algún día ya no va a existir. En el libro de Isaías, en el siguiente versículo, capítulo 25, versículo 7, continúa diciendo: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará el Eterno, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque el Eterno lo ha dicho. Ese será un momento, sin duda alguna, muy hermoso, cuando las lágrimas de tantos millones de personas serán enjugadas en la victoria sobre la muerte. Todos estos conocimientos en realidad nos llenan de alegría, y por este motivo debemos hacer todo lo posible por empaparnos unos a otros de esta alegría. Compartamos la generosidad de las bendiciones de nuestro Dios, sobre todo con personas que tal vez sea la primera vez que asisten a estas fiestas. Compartir un buen vino, por ejemplo, y una exquisita cena, un aromático café, en fin. La idea es crear una atmósfera cálida, que si bien es cierto es sombra de lo porvenir, es lo que quiere nuestro Dios para nosotros hoy. Y ya hemos analizado hasta ahora lo que nos dice Dios acerca de por qué venir a estas fiestas, y estas dos lecciones que nos vamos a llevar, la actitud que nos debe acompañar. Ahora veremos brevemente algunos consejos prácticos que nos pueden ayudar a lograr de mejor manera estos objetivos. Entonces, el tercer y último punto de este mensaje es cómo vivir tabernáculos en alegría y temor de Dios. Hemos dicho anteriormente que aun cuando la fiesta nos ofrece la posibilidad de descansar de ese ajetreo normal durante el año, siendo este un verdadero oasis espiritual, el propósito verdadero y profundo es vivir un anticipo de cómo será la vida en un mundo de mañana, ya con Cristo gobernando a todas las naciones. Es cosa de mirar sus rostros sencillamente, y ese tiempo, ustedes se imaginan, será bellísimo. Todas las personas viviendo en paz y armonía, lejos de la bestialidad que hoy vivimos en nuestra sociedad. No habrá atentados, como les dije, o una moral desenfrenada. Las personas tendrán ese espíritu de servicio de unos con otros, de respeto, y se respirará la sana comunión con el verdadero Dios. Y cada familia tendrá a sus padres enseñando los caminos de Dios a sus hijos. Imagínense los viernes, ya antes de la puesta de sol, todos, la familia juntos, esperando la llegada del día de reposo. Y por fin el hombre podrá experimentar lo que nosotros sentimos y la delicia que es la llegada de cada sábado. Cuando esté en la fiesta de este año y tenga la oportunidad de ver este video, este mensaje, recuerde estos principios que han sido entregados ya por otros hombres de Dios y que nos han servido tanto a todos nosotros en nuestras vidas para realizar, para entender, realzar el significado de las fiestas santas de Dios. El consejo número 1 es
tenga una actitud de servir a los demás. Hay tantas formas y maneras que no vamos a ser dogmáticos en ello, pero si no fuera por ese granito de arena que pone cada persona para el éxito de estas fiestas, sencillamente no podríamos lograrlo. Todas las personas, los que están en medio, los que hacen arreglos de las flores, los que de alguna manera experimentan un anticipo real de lo que será ese maravilloso mundo de mañana. Generalmente aquellas personas regresan a casa llenas de amor y alegría, sabiendo que tuvieron una actitud correcta durante estos días. El segundo consejo: regocíjense en familia. La fiesta es también un momento de aprendizaje familiar. Aprovechemos de enseñarle a nuestros hijos. Cada esposo debe procurar que la fiesta sea agradable, tanto para su esposa como para sus hijos. Haga de la fiesta una alegría familiar, completa. El tercer consejo es: compartamos. Es cierto que hoy con este tema del virus se ha producido un cierto distanciamiento, al menos físico, distanciamiento social, y debemos, con las cautelas correspondientes, buscar el desarrollo de nuevas amistades. Seamos los primeros en buscar el bienestar de los demás. El cuarto consejo: seamos un ejemplo en todo lo que hagamos. Esto es algo que debemos hacer siempre en realidad, pero conviene tener muy en cuenta, especialmente durante las fiestas, este consejo. Hay una escritura en Mateo 5 y versículo 16. Mateo 5, versículo 16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seamos esa luz en este lugar, haciendo honor a esta instrucción de nuestro Señor, siendo limpios y ordenados en las diversas instalaciones de este lugar, por donde nos movamos. Dejemos nuestra huella impregnada de obediencia y cortesía. A veces la comida no quedó como hubiésemos querido, ¿verdad? O el día no tenía el sol tan agradable que hubiésemos deseado. Pongamos una sonrisa en nuestros rostros. Recordemos siempre que somos embajadores de Jesucristo en este mundo. Esto debe constituir una de las motivaciones y honores más grandes que podamos recibir. Debemos procurar ser aquellos testigos del amor de Dios y ser un ejemplo para los demás. El libro de Isaías, ya una de las últimas escrituras, en el capítulo 43 del libro de Isaías, y versículo 10, versículo 10 del capítulo 43 de Isaías dice: vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Eterno, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Eterno, que yo soy Dios. Son hermosos consejos. El número 5. Las fiestas son una gran oportunidad de aumentar nuestro conocimiento espiritual. Tendremos en realidad una batería de mensajes muy nutrida y podemos desde luego tomar apuntes, conversar sobre aquellos temas y establecer experiencias que nos podrían
enriquecer todo ese caudal de conocimientos y reflexionar acerca de las áreas de nuestras vidas en que podemos aplicarlo. La idea es que nos iremos con baterías nuevas y cargadas para tener un buen año en materia espiritual. El sexto consejo: pidamos a Dios en oración que nos entregue la mejor de las fiestas. Pidámosles a Dios que nuestro foco se acentúe en las verdades espirituales y las lecciones que podemos extraer. No nos dejemos atrapar por lo atractivo de nuestro entorno o por alguna cosa que pudiese no agradarnos, y olvidemos lo principal, que es nuestro contacto con Dios durante la fiesta. Para concluir, queridos hermanos, este mensaje, son tantas las lecciones que podemos aprender durante la fiesta. Sin duda que nuestra actitud de alegría, acompañada de ese temor reverente ante la presencia del Dios del universo, nos darán la oportunidad de llevarnos lo mejor del lugar en que nos encontremos. Recordemos, en cada comida, actividad, que disfrutemos que esta fiesta es una oportunidad de regocijarnos, pero con un sentido claro de lo que ello significa. Aprendamos de estos dos pilares fundamentales de la fiesta. Vengamos con suma alegría por esta invitación, por esta oportunidad, y vivamos estos momentos aprendiendo en todo momento a temer y alegrarnos delante de nuestro Dios. Pensemos que algún día todo esto será una realidad, cuando se establezca por primera vez aquí en la tierra el maravilloso mundo de nuestro Padre.